Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. ¿Cuánto vale el ejercicio de la libertad? ¿Qué precio tiene la valentía? ¿Cuánto cuesta el ejemplo heroico de personas como Lidia Cacho, una periodista mexicana perseguida, amenazada, objetivo de los corruptos, de los pederastas, de los delincuentes, a los que ha perseguido con su arma más poderosa, la palabra y el periodismo? ¿Cuánto vale la cultura? ¿Cuánto dinero puede invertir un ayuntamiento en programar una obra de teatro que cuenta la lucha por los derechos humanos de Lidia Cacho? La obra se llama La infamia. El Ayuntamiento de Toledo asegura que no quiere pagar los 9.000 euros que vale ese montaje teatral programado para el mes de diciembre. Lidia Cacho ha denunciado esta tarde en la SER, en La Ventana, que la han censurado, que es la primera vez que le ocurre en España. El Ayuntamiento de Toledo, de PP y Vox, asegura que prefiere dedicar ese dinero a otra cosa. El presupuesto de ese ayuntamiento este año es de 114 millones de euros. La obra vale 9.000 euros. A ver si no va a ser un problema de presupuestos, sino de prejuicios. Si un 31 de julio a las 10 de la noche han encendido la radio, es que quieren saber qué ha pasado hoy, pues se lo vamos a contar. Hoy ha pasado un vídeo, un tuit, bueno, en realidad más de uno, luego se lo diremos. Una confesión, una rectificación, una pista y un consejo. Todo eso y algunas cosas más. El vídeo, el de Pedro Sánchez, confirmando que en cuanto se constituyan las Cortes va a buscar la mayoría para presentarse a la investidura y que le gustaría sumar a quienes le acabaron dando la espalda en esta legislatura que ya terminó, por ejemplo, a Coalición Canaria. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando 4 años más. El tuit, uno de ellos, el del líder del PP, era carta el fin de semana, es tuit hoy, en el que dice que él sí quiere verse con todos, porque es el ganador de las elecciones, y que no se puede marginar a la mitad de los españoles. Esto último es una pequeña exageración del resultado electoral. La confesión es la de Vox. Suponemos que para disgusto del PP. Hoy ha contado Vox a los periodistas que la semana pasada Feijóo y Abascal hablaron primero por teléfono y después se vieron en persona. La rectificación es del Partido Popular, que en este caso suma un tumbo más. Ahora, a cuenta de si van a hablar o no con Junts. Cuca Gamarra. Y en relación a la pregunta que me hace sobre Junts, esa cuestión no se encuentra sobre la mesa y por tanto no tenemos nada más que decir. La pista la ha dado hoy la diputada de Coalición Canaria, que esta mañana en Hoy por Hoy distinguía entre apoyar a un gobierno y apoyar una investidura. Y confirmaba que ellos, si se trata de favorecer a Canarias, pues a ellos les da igual PP que PSOE. Hemos sido perfectamente capaces de llevar una relación medianamente cordial con ambos partidos, siempre en beneficio de acuerdos para Canarias. Por tanto, prefigurado no hay nada. Y el consejo, el que le da Artur Mas, expresidente catalán, a Carles Puigdemont, expresidente catalán, le dice que en la negociación que se abra con el PSOE sea más exigente que intransigente. Además, este lunes la Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años en Utrera, en Sevilla, como presunto autor del asesinato de su mujer, también tenía 22 años. Mañana, Igualdad ha convocado una reunión del Comité de Crisis con las comunidades autónomas por el repunte en el número de asesinatos machistas este mes de julio, que termina hoy. Esta tarde hemos conocido la decisión de la juez de procesar y de llevar a juicio al futbolista Daniel Alves. Lucía Barbero. El jugador está a un paso de sentarse en el banquillo de acusados. La magistrada ha cerrado la investigación por una presunta agresión sexual del brasileño a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Además, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros. Todo ello se lo comunicará a la jueza este miércoles a las 12:30, fecha en la que Alves ha sido convocado en el juzgado. Allí este podrá declarar si lo desea.
Después será el turno de que la Fiscalía y la acusación particular presenten las penas que piden para el futbolista y con todo ello se pondrá finalmente fecha al juicio que se celebrará en la Audiencia de Barcelona. Nuestro observatorio ultra de hoy va a estar en buena medida dedicado a esa batalla de Vox, a la que en algunos lugares ha terminado por sumarse el PP para borrar de los ayuntamientos el rastro de las políticas de igualdad, empezando por el nombre de las concejalías. Además, 2 decisiones judiciales más de hoy. Una, la de la Audiencia Nacional, que mantiene en libertad al comisario Villarejo pese a la condena de 19 años de cárcel en el caso Tándem. Los jueces creen que no hay riesgo de fuga, que no basta, dicen, con que la condena sea elevada para decretar el ingreso en prisión. Y además, el juez de vigilancia penitenciaria le ha negado a Luis Bárcenas el 3er grado penitenciario. Anda por ahí Jordi Carbó. Jordi, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que ha vuelto ya de descansar unos días. Espero que lo hayas hecho. Espero que hayas descansado mucho. Lo he hecho. Y nada, pues cuéntanos. Va a ser noche sofocante en algunos lugares. Y bueno, a partir del jueves creo que nos dices que vamos a vivir una tregua. Ese sería el mejor resumen, ¿no? Vamos a poner la vista en ese cambio de tiempo que llegará el jueves y que nos traerá un descenso acusado de temperaturas en todo el país. Dicho de otra manera, a partir del jueves va a hacer calor, pero un calor mucho más soportable. Incluso durante las noches llegará a refrescar. Lamentablemente este cambio de tiempo que llegaría el jueves poca agua nos va a dejar. Y antes de que llegue, pues 2 días más de canícula. Es decir, ahora mismo en gran parte del centro y sur de la península todavía superamos los 30 grados con creces. En el Mediterráneo cerca de los 30 con marcada sensación de bochorno y las mínimas bajarán poco respecto a los valores actuales. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy, lo que decíamos, marcada sensación de calor. Como novedad veremos más nubes en el Cantábrico, un poco de lluvia durante la mañana y también atención al viento que como hoy seguirá soplando con mucha intensidad en gran parte de Canarias. Jordi, te vamos a poner unas velas, vamos a hacer unas rogativas, lo que sea, a cambio de que más pronto que tarde nos cuentes que empieza a hacer menos calor. Venga. Porque tela marinera. Las velas, por eso. Sí, velas negras. Venga. Venga, Jordi, hasta luego. Buenas noches. Hora 25 en Ser Podcast. Hoy en la tertulia, en el análisis, Magda Bandera, directora de La Marea. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Además, te has venido aquí a Los Madriles y nosotros encantados. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en Sevilla, Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, aquí estamos, en familia. Estaba recordando yo esta tarde, acabamos el viernes, hora 25, la tertulia de hora 25, contando lo que no esperábamos contar, que es que el PSOE perdía un escaño y lo ganaba el PP en ese recuento del voto extranjero, que en el resto de provincias y allí donde había media posibilidad de cambio había ido confirmando que no, que en realidad no se movía nada. Pero en Madrid se movió. Y empezamos la semana haciendo un recuento de cartas, de vídeos, de tweets, de reuniones secretas, de consejos, de citas. Bueno, vamos a ir por partes. Hoy tenemos mucha tela que cortar. Ahora, mientras sonaba la publicidad, Lucía Méndez dice, si a ti te dicen el 31 de julio o 1 de agosto y vas a tener toda esta cantidad de, toda esta chicha, no te lo crees. Bueno, pues hay mucha. A ver, lo primero, el vídeo del presidente en funciones, candidato del PSOE a la reelección, que bueno, marca el camino que seguirá después de que se constituyan las Cortes. Él mismo lo dice, ¿no? En cuanto se constituyan, me pongo a buscar la mayoría para ser reelegido. Trabajar, por tanto, ponerse a trabajar para presentarse a la investidura, para recuperar como aliado, era una referencia velada, decía a quienes en la legislatura anterior se han podido apartar, bueno, pues por la propia intensidad de la legislatura. Aquí la clave es Coalición Canaria, ¿eh? Un sí de Coalición Canaria volvería a hacer innecesario el sí de Junts y necesaria la abstención. Bueno, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Es la primera vez desde la noche electoral que de manera explícita el candidato socialista se refiere a los resultados del 23J y al escenario político que se ha abierto en el país. Sánchez lo ha hecho a través de un vídeo grabado subido a las redes sociales y en el que deja claro que su intención es armar una mayoría para ser investido de nuevo presidente, con un margen, dice, incluso mayor del que logró en 2019. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse, hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. El presidente desoye así las peticiones insistentes del PP que por correo postal, redes sociales y declaraciones ante los medios reclama una reunión entre Sánchez y Feijóo. Desde Ferraz rechazan celebrar ahora esa cita, dicen que no van a entrar en el estado de histeria en el que ven al PP, lo harán, asegurado,
aseguran, cuando se constituyan las Cortes, que es lo que marca la Constitución. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. La democracia tiene sus tiempos, tiene sus reglas y con tranquilidad el 17 de agosto se van a constituir las Cortes. El PSOE ha decretado silencio y discreción sobre las conversaciones que se están manteniendo para la conformación de la mesa del Congreso y para la investidura. Los socialistas van a explorar e intentar todas las vías, el apoyo de Coalición Canaria con la abstención de Junts o incluso el sí del partido de Puigdemont, con el que la ministra de Hacienda admite diferencias pero también puntos en común. Hay un elemento que nos une y que nos une después del resultado de las elecciones del pasado día 23 de julio, que no queremos un gobierno del Partido Popular con Vox. La número 2 del PSOE, que ha abierto la puerta en una entrevista en La Sexta a negociar dentro de la Constitución cambios en el modelo territorial para reforzar, ha dicho, la coordinación entre el Estado y las autonomías. Es curioso cómo el ganador está trasladando la sensación de que va perdiendo desde que ganó las elecciones, hasta el punto de que el líder del PP, como respuesta al vídeo de Pedro Sánchez, ha escrito hoy un tuit en el que vuelve a recordar que él ha ganado, que su obligación es escuchar al resto de partidos. Dice al resto. Mi duda es si en el resto incluye a Bildu, a Junts, a Esquerra. Entiendo que no, pero dice al resto. Quizá simplemente se ha expresado mal. El tuit añade que no va a permitir que se convierta en minoría a la mitad de los españoles. Tampoco le han votado a la mitad de los españoles ni sumando a Vox y a UPN, pero bueno, entendemos que es una forma de hablar. Marginar a billones de españoles, dice, no es conformar mayorías, concluye, sino dividir al país. O dicho de otra forma, Sánchez malo. No está siendo la del PP la forma más brillante de gestionar un resultado electoral. Esto hay que reconocerlo. Vamos a volver a escuchar lo que decía el sábado Pedro Rollán, es uno de los vicesecretarios del PP. ¿Pactaría el PP con Junts para obtener la investidura? El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos. Ay, Pedro, ¿qué cosa se te ocurrió decir el fin de semana? Al final ocurrió lo que se sabía que iba a ocurrir, que el PP acabaría diciendo que de eso de hablar con Junts, nada de nada. En ningún caso. David Junquera. Eso es, buenas noches. Esa cuestión no se encuentra sobre la mesa y por lo tanto no tenemos nada más que decir. Así despacha el PP el guirigay que se montaron ellos mismos con Junts. Cuca Gamarra ha dicho desde el atril de Génova que los españoles deben saber que ellos son de fiar. No somos Pedro Sánchez y por tanto no negociamos ni ponemos encima de la mesa ni amnistías, ni autodeterminación, ni independencia, ni nada que los españoles no puedan saber porque no puedan aceptar. Los populares se han visto abocados a hablar de Junts cuando querían incidir en el tema de las cartas. Gamarra le ha pedido a Sánchez que interrumpa sus vacaciones, rectifique y se siente cuanto antes con Feijóo, porque a Otegi o a Puigdemont no les habría hecho este feo. Le hubiera faltado el tiempo para dejar la toalla e irse a hablar con ellos. Y hablando de toallas, Pedro, aseguran en Génova que ellos no van a tirar la suya, van a seguir buscando los apoyos para una investidura. Ya saben que hay en el PP voces que dicen que no se nos vea con Vox, que nadie nos vea ni siquiera merodeando, ni siquiera cerca de Vox. Así que alguien en el equipo de dirección, o el propio Feijóo, debió pensar, bueno, pues nos reunimos en secreto con Abascal. Claro, el problema es que te reúnes con Vox. Y parece que muy de fiar no está siendo. ¿Qué ha hecho Vox hoy? Contar que la semana pasada Abascal y Feijóo se vieron en secreto. Primero se llamaron y después se vieron, Junquera. Sí, y mira que se le ha preguntado a Gamarra hasta en 2 ocasiones por los contactos con Vox y esta ha sido su respuesta. Con nosotros no hay pactos ocultos ni conversaciones que no puedan contarse. Todo puede hacerse y se hará de cara a los españoles. Un poco oculta sí que estaba la reunión de Feijóo y Abascal, que se produjo hace casi una semana y de la que se ha chivado, por así decirlo, la ultraderecha, que reconoce el encuentro sin micros y delante de los micros sigue diciendo estas lindezas del PP. Esperamos que el Partido Popular no vuelva a secuestrar con falsas expectativas el voto de los españoles. Génova se ha limitado a confirmar la quedada. Vox añade algo más, que ellos acudieron con la mejor disposición para, entre otras cosas, tratar de desbloquear ya lo de Murcia y Aragón. Hay cosas que se están yendo de las manos, o que amenazan con irse de las manos. Verán ustedes, con este argumento de Vox, al tuit que publicaba Alberto Núñez Feijóo, le ha respondido Pilar Alegría desde el PSOE, diciendo, lo primero, aclare a todos los españoles los detalles de esa reunión secreta con Vox. Lo segundo,
no se escondan. Sabemos que se avergüenza de las fotos con su aliado Abascal, pero luego acuerdan recortes de derechos allí donde gobiernan sin contemplación ni rubor. Pues al tuit de Pilar Alegría le ha respondido Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, en estos términos. Tranquila, Pilar, que no se habló de ningún referéndum de autodeterminación. A ver si tú puedes decir lo mismo de estos contactos con Bildu. Pone un vídeo de Otegi en el que dice que están teniendo conversaciones con el PSOE. Por cierto, añade Cuca Gamarra, ¿vuestro portavoz para hablar con Otegi es Jesús Eguiguren, el condenado por maltratar a su mujer? Así están las cosas ahora mismo en la política española. Tal cual. Así de edificante. Algo más. Decía antes que en el vídeo de Pedro Sánchez hay una de esas referencias supuestamente vagas, pero todo el mundo sabe descifrar, cuando dice eso de que la mayoría se puede ampliar volviendo a incorporar a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años. ¿Será que en Coalición Canaria acabaron fatigados? A ver si ahora les cogen más descansados. Y puede ser, la verdad es que puede ser. Decía esta mañana en Hoy por Hoy, su diputada, que aunque ellos no quieren tener nada que ver con Vox y Sumar, lo de un apoyo puntual para una investidura, pues no lo descartan. Un acuerdo puntual de investidura es un acuerdo cerrado con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con el candidato que tenga más votos. Lo que no apoyaríamos, eso significaría probablemente, pero es algo que tiene que decidir nuestra organización, en cualquier caso, una posible abstención, si se nos plantea una negociación para la investidura con un gobierno cerrado con la extrema derecha o la extrema izquierda, que ahí es donde nosotros nos hemos posicionado en que no apoyaríamos. Bueno, vamos a parar aquí, un ratico, o mucho ratico, ya veremos, porque hay mucho que comentar, hay mucho que analizar. Si os parece, porque tengo la sensación de que tiene muchos más flecos y tiene mucha enjundia en sí misma la situación en la que se está metiendo el solito el Partido Popular. En este caso hay que decir que el solito. Esta declaración del fin de semana de Royan sobre Junts, la rectificación de hoy, la reunión secreta, las dos conversaciones, incluida esa reunión secreta de la semana pasada de Feijóo con Vox, que se ha sabido porque Vox la ha filtrado, en un momento en que hay voces en el PP. Moreno Bonilla es una de las que más claro lo está diciendo. Está proponiendo que el PP se aparte definitivamente de Vox. Bueno, podría dar la sensación de que quien está a los mandos ahora mismo de la gestión postelectoral en el Partido Popular anda dando, Lucía, voy a empezar por ti, algunos tumbos. La verdad es que hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden decir sobre esto. Yo comprendo que cuando uno está seguro, como era el caso de Núñez Feijóo y del Partido Popular, está completamente seguro hasta el punto de estar repartiendo ministerios y vicepresidencias, de que va a sacar una mayoría para gobernar España, y cuando uno está seguro de que esta semana el plan que Feijóo tenía no era exactamente el que está teniendo, pues en fin, comprendo que es muy difícil y que necesita el Partido Popular tiempo para virar, ¿no?, o para salir del pantano, del pantano en el que le han situado las elecciones, porque ganar perdiendo o perder ganando seguramente es una de las peores cosas que le pueden pasar a un líder político y a un partido político. Bueno, probablemente a cualquiera, en cualquier competición. No solo en política. En cualquier competición, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Es comprensible. Yo creo que efectivamente hay motivos para que el PP esté en estado de shock. Cuando tú has ganado unas elecciones y estás teniendo todo el día que aclarar que has ganado unas elecciones, evidentemente es que tienes un problema grave, ¿no? Y creo que el presidente del Partido Popular no hace falta tampoco ser especialista en psicología humana para saber que tiene que estar pues un poco en shock, digamos, ¿no? Como es normal. Dicho lo cual, yo creo que eso no justifica este guirigay y este lío en el que se han metido el Partido Popular. Es verdad que ellos no tienen la posibilidad de llevar la iniciativa. Yo creo que lo más duro que le ha pasado a Feijóo después de las elecciones, después del domingo, es la respuesta del PNV, que ni siquiera es que le dijo: es que no quiero ni hablar contigo. Es decir, digo esto para que se entienda que
Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente de la Xunta de Galicia, como tal ha tenido una interlocución con el señor Urkullu, el PNV, es decir, que no es persona desconocida, ¿no? Y claro, que le digan, es que no queremos ni hablar contigo, pues oye, es una cosa bastante dura, ¿no? Para una persona como Núñez Feijóo, que, en fin, teóricamente viene del sector más centrista, ¿no? Y es decir, él es de una comunidad autónoma con lengua propia, de una comunidad autónoma histórica, ¿entiendes? Entonces parecería que se podría entender con el PNV, ¿no? Primer problema, que no se entiende con el PNV, pero es que con Coalición Canaria está gobernando en Canarias. Sí. Es que esto sí que es incomprensible. Tú gobiernas en Canarias con un partido y estás dispuesto a apoyar a otro partido en el Congreso de los Diputados, no a tu socio. Es que de verdad, hay cosas ahora mismo en política que se entienden, pero muy mal. Luego, claro, el problema del PP es que tiene que estar haciendo autocrítica de lo que le pasó en la campaña al mismo tiempo que gestionando su teórica victoria, ¿no? Su teórica victoria es prácticamente imposible de gestionar, en el sentido de que el Partido Popular no tiene gobierno, lo mire por donde mire, porque el PNV ya se ha encargado de decirle que no lo tiene. Claro, tiene que gestionar eso al mismo tiempo que tiene que hacer una crítica interna de qué es lo que ha pasado. Y claro, esa crítica interna ahora mismo está centrada exclusivamente en los pactos con Vox. Es decir, los pactos con Vox al Partido Popular, según todos los análisis internos y externos y medio pensionistas que se puedan hacer, es lo que ha lastrado a Núñez Feijóo, que no se ha creído la gente que no fuera a pactar con Vox si estaba pactando en las comunidades y en los ayuntamientos. Además, de esa manera, un poco, diría yo, alocada a mi juicio, porque podían haber retrasado las investiduras hasta después de las elecciones. Es que no había necesidad de meterse en ese charco. Esa es otra autocrítica que se puede hacer. Entonces, todo esto compone un escenario en el que lo que se transmite del Partido Popular de puertas afuera, pues es un poco un shock y un caos político, ¿no? Voy a Ángel y luego a Magda. Ángel. Bueno, el PP ha salido caos, completamente errático, no tenía plan B, o sea, tenía un plan A, que era ganar con mayoría suficiente para depender lo menos posible de Vox, y si le hacía falta a Vox, tirar de Vox. Y sale sin ese guión, y desde entonces la verdad es que Feijóo no tiene un discurso creíble como posible presidente del gobierno, a pesar de que ahora esté en esa fase de impostura en la cual parece querernos hacer creer que sí, porque realmente todas sus propuestas son pura contradicción. O sea, en el momento pareció que quería que le apoyaran Vox y el PNV, es decir, quieres que te apoyen dos partidos, uno de los cuales quiere ilegalizar al otro, luego quieres que te apoyen algunos socialistas, cuando tu proyecto fundamental es la derogación de toda la obra socialista. Feijóo no tiene discurso como posible presidente. Tendrá, en caso de que llegue, discurso como referente de la oposición, que ya intuimos cuál va a ser: la destrucción de España, el discurso del agravio, centrado fundamentalmente en las posibles cesiones que se tengan que hacer a los partidos independentistas. Ese guión está clarísimo que lo tendrá y lo seguirá al pie de la letra, pero para este proceso que se abre ahora no tiene guión. Entonces, claro, lo que está es dando tropezones en el centro del escenario. Hasta tal punto era así que yo pensaba que Sánchez se iba a sentar algunos días más todavía a observar el espectáculo del adversario equivocándose. Su salida de hoy creo que tiene que ver con que sabe que él también tiene mucho trabajo por hacer. No puedes solamente vivir de que tu rival esté en un momento de confusión. Lo de Junts ha sido ya el remate. Esta mañana Alejandro Fernández ha tenido claramente que salir a decir lo contrario. Luego Cuca Gamarra, es decir, todo el partido, dejar claro que hay un dirigente que se ha columpiado, han perdido completamente la iniciativa, y es obvio, pero no podría dejar Pedro Sánchez, que solamente a base de errores del contrario, situarse cuando además tienes no solamente ya la investidura, es que tienes el día 17, tienes la constitución de las Cortes, ahí ya te juegas bastante. Y hoy aparece Sánchez con un vídeo breve, que no suele ser la brevedad el mejor atributo de Sánchez cuando sale con vídeos y con comparecencias, pero yo creo que más o menos deja claro lo que él considera. Quiere darle continuidad a lo que ha hecho estos últimos 4 años. Claro, él ignora deliberadamente que hay un elemento que es distinto. Es verdad que aparece un elemento en la ecuación que no estaba la pasada legislatura, que hay un mayor peso en la decisión final de que ocurra por parte de Junts, pero se presenta diciendo, bueno, yo creo que le puedo dar continuidad a lo que he hecho. Me tiene un poco el aval de que la legislatura pasada fue tan enormemente complicada y partía en principio de unas circunstancias tan difíciles, y finalmente tanto en el terreno económico como desde el punto de vista de la cuestión catalana se ha salvado, que bueno, fiel un poco a su estilo, redobla la apuesta, ¿no? Yo creo que va a ser difícil la investidura y que si llegara a la legislatura sería una legislatura complicada, pero está claro que Sánchez hoy lo que viene a decir es, oye, yo voy a ir a por ella, no solamente voy a
quedarme observando que Feijóo no tiene absolutamente ninguna posibilidad de conseguirlo, sino que bueno, salgo ya a la ofensiva. Magda. Es que estamos todo el rato hablando de que el PP está desconcertado y que no entiende, pero a mí me cuesta comprender qué es lo que no entiende. O sea, que si solamente estamos diciendo que es que deberían haber demorado los pactos, que les sorprende que todo se centre en la crítica por haber gobernado, por estar gobernando con Vox. Es que lo que estamos viendo, tú iniciabas recordando la censura a una obra de Lidia Cacho, es que es una detrás de otra. Es que un partido con un poquito de, no quiero utilizar la palabra decente porque lo utilizaron otros, pero están sucediendo cosas muy graves que son símbolos, están lanzando unos mensajes de verdad, no sé cómo no nos da más miedo que eso se instale en la sociedad y que se pueda ya normalizar, pues censura, el intentar acabar con políticas de igualdad, son cosas muy graves que Luego en otro momento eso, sí. el PP debería, pero por eso es que yo no entiendo ese desconcierto, es que realmente si siguiera ejemplos de otros países referentes que antes lo respetaban, como por ejemplo Alemania, y con un cordón sanitario debería estar rompiendo pactos que tiene ya, y lo que hace es seguir y seguir y seguir. Entonces no es que no tenga un plan alternativo, es que además alguien se ha enterado de qué es lo que harían si gobernaran. Yo solo sé que quieren gobernar, pero Hombre, es que siguen sin explicar qué es lo que harían. No. El pacto de gobierno de Baleares, el pacto de gobierno de Extremadura, el pacto de la Comunidad Valenciana, en Baleares no es de gobierno, es de legislatura. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Lo fiscal, lo educativo, el papel de lo privado en el desempeño de servicios públicos, la familia en el centro de todas las políticas, entendida la familia como una disyuntiva igualdad o familia. Es decir, su proyecto tienen diagnóstico común y proyecto común, claro que sí que lo tienen. Sí, pero no lo cuentan. Yo me atrevería propones. a puntualizar una cosa. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, en la legislatura que gobernó con Vox, programó esta obra de teatro de Lidia Cacho. Yo la vi en las naves del Matadero en Madrid. Quiero decir que, bueno, en fin... Igual el problema es Vox. No, es que digo que no podemos, yo creo que identificar al Partido Popular con Vox, decir que son lo mismo, de verdad me parece un poco Yo no digo injusto. que sea lo mismo, sí digo que tienen me refiero que muchísimo cuando en común. yo he dicho este ejemplo, pero porque conozco a Lidia Cacho y fui a ver su obra y es una persona a la que conozco bastante. Entonces lo programó el mismo Partido Popular, que ahora se supone ahora lo quita. No lo sé porque lo quita, sino una cuestión Sí, económica. no, No lo sé, 9.000 euros no es sé. la versión que anda. Claro, digo que me refiero que si se pone en un sitio y no se pone en otro, no será porque el Partido Popular esté dispuesto a censurar, digo yo. Hay una diferencia, claro. Claro, o sea, digo yo, vamos, no sé. A ver, digo, se me ocurre esto para decir que identificar exactamente el programa del partido. Pues ese es el problema, precisamente. El problema es que el Partido Popular ha caído, en mi opinión, claro, ha caído en la trampa de aceptar cosas que en su ideario y en su programa deberían ser inaceptables. Es decir, como la inexistencia de la violencia de género, como muchas cosas que, o sea, lo que se asume en el Partido Popular es que no debieron ceder, sobre todo en dos cosas básicas. Primero, el asunto de la violencia de género, la negativa de la existencia que sostiene Vox, y en segundo lugar, en los perfiles en los perfiles que se han elegido para las presidencias de las Cortes de Valencia, el Parlamento Balear y las Cortes de Aragón. Es decir, son perfiles que para el Partido Popular deberían haber sido inasumibles. Es decir, que Vox debería haber elegido otros perfiles, ¿no? Yo creo que eso es lo que se interioriza. Es decir, es al contrario, que lo que el Partido Popular dice, nosotros no somos como ellos. No que tenemos nada que ver con... Eso es lo que... A ver, pues Magda y luego... Pues es que justo lo que estás diciendo, es que se está echando al monte el PP, porque cuando tú pactas y aceptas eso, ya es tuyo, es política de gobierno. Ángel, yo coincido contigo totalmente, sabemos lo que quieren hacer, pero no se lo han explicado para el proyecto de España. Lo estamos viendo porque es obvio y lo podíamos imaginar, porque además hemos visto lo que sucedía en Castilla y León. Entonces, decir como ahora, mira, esto se programaba hace unos años en Madrid, ya, pero ahora se programaría. Salen condenando, porque los mismos programadores que lo aceptaron en Madrid, ¿por qué no dicen que esto es una aberración? Es que me gustaría que alguien del PP Bueno, pudiera es que a lo mejor es verdad que es por cuestión de dinero, no lo sé. Digo, a ver... Pues lo que dicen no. Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, no lo sé, yo no tengo... O sea, yo no tengo... si lo programan en un ayuntamiento gobernado por un partido... Y perdona, es que en el Ayuntamiento de Madrid también estaba apoyado por Vox. Cuando lo programaron, no tenía mayoría absoluta.
O sea que bueno, en fin, no lo sé. Pero pues, en Toledo no sé, gobierna no sé. Vox y aquí no gobernaba Vox. No, es verdad que ni siquiera le aprobó los presupuestos a Almeida, eso es cierto. Sí, pero fue alcalde gracias bastante a él. quebraderos de cabeza también. Fue alcalde gracias a... Sí, eso sí. Bueno, luego está lo de Pedro Sánchez, que Ángel ha aportado ya una parte de su reflexión, el vídeo de hoy. Yo os reconozco que, esto que voy a decir es una tontería, pero yo no esperaba el vídeo de Pedro Sánchez hoy. Yo creía que 31 de julio, estamos en esa semana en la que ya nos han dicho que todos van a estar calmaditos. Bueno, es que es un cambio, ¿eh? Él había decretado, según tenemos todos los indicios y todos hemos hablado con los dirigentes del PSOE, los ministros había decretado euforia y silencio y vacaciones. Realmente les dijo, vamos a dejar en paz a los ciudadanos, que puedan descansar de nosotros y nosotros a su vez vamos a descansar. Y hoy, por razones que no lo sé, a lo mejor nos lo explican en días posteriores, lo que ha hecho es, digamos, pues cambiar el paso. No solo cambiar el paso apareciendo, digamos, ¿no? Haciendo un alto en las vacaciones, sino cambiar el paso de mostrarse dispuesto a ir a una investidura cuando esto no lo había dicho tan explícitamente hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta que Feijóo también quiere ir a la investidura, pues igual tenemos un pequeño problema. ¿Cómo tiene que decidir el rey? Bueno, no digo nada, pero igual... ¿Qué me dices? Igual tenemos un problema, porque claro, hasta hoy parecía que solo Feijóo quería ir a la investidura, ¿no? Los que estamos aquí en la información política parecía que eso era así, pero hoy el presidente nos ha cambiado el paso, entonces, claro, vete tú a saber. No solo eso, sino que ha dicho que en el mismo 17 o 18, es decir, en cuanto se constituyan las Cortes, él se pone a buscar. Bueno, claro, es que se supone que le iba a dejar ir a la investidura para que fracasase y luego ya iniciarlo él, pero claro, hoy ha dicho que no, que va a ser en la primera ronda de consultas del rey. A ver, Ángel, y luego Magda. Bueno, él ha metido en su intervención un pequeño balance de lo conseguido, ¿no? Además ha mencionado la pandemia, gran tema del que nunca hablamos. Me parece increíble lo poquísimo que hablamos de la pandemia, lo poquísimo que hemos hablado de ella en campaña, pero bueno, no me quiero desviar. Y ha, digamos, dado 4 pinceladas de lo que quiere que sea la próxima legislatura. Ha dicho reindustrializar España, ha hablado de más y mejor empleo, de pleno empleo, ha dicho de acceso a la vivienda como gran causa nacional, revolución digital y ecológica, y todo eso lo ha cosido con lo que le ha dicho seguir reconstruyendo la cohesión política, social y territorial. Es decir, él considera que en los últimos 4 años ha reconstruido parte de la cohesión territorial y quiere presentar los próximos 4 como la oportunidad de continuar cosiendo. Claro, la dificultad está en que tienes que hacer parte de ese ejercicio de, vamos a decir, costura a un partido que está en unas posiciones, pues mira, de partida nada menos que amnistía y autodeterminación. Claro que sabemos que eso no va a llegar, ¿vale? Pero sabemos que son las posiciones de partida. Esto hay que interpretarlo como una, evidentemente, forma también de presión a Junts, en el mismo momento en que se están produciendo ya presiones a Junts dentro del propio entorno independentista. Ha salido la voz de Artur Mas, otra vez me estoy adelantando, ha salido Esquerra. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que estos son mensajes que tienen muchos destinatarios, evidentemente, pero que son parte de una labor que va a durar, que va a tener muchas fases, que va a tener muchas contradicciones, pero que está destinada a ir construyendo esa palabra tan fea del relato, en el que Sánchez argumente ante su gente, ante los posibles aliados, que tiene un proyecto para integrar a otros. Yo creo que sale así de pronto porque tiene mucho que hacer. Hoy decía, voy contigo Magda, el presidente del PNV en El País, bueno, uno de los titulares que destacaba este periódico, esto del PSOE tiene que ofrecer un pacto sobre el modelo territorial. He aquí una piedra angular de lo que puede ser un elemento central en las negociaciones con algunos partidos. Modelo territorial, decía Ortúzar, para los próximos 10 o 20 años. Luego está la discusión sobre la financiación, las deudas, la condonación, los dineros, al fin y al cabo, que siempre ha sido un buen punto de aproximación a algunos partidos políticos. Estoy pensando en el PNV y estoy pensando también en algunos partidos catalanes. Magda, y ahora hablaremos de Cataluña. Ese aspecto de la reconstrucción también territorial es importantísimo, porque es que es el que estamos posponiendo. Que digan desde el PNV que se vaya pensando a 10, a 20 años, también es bastante alentador. Eso es la cuestión pendiente, que si consiguen, gracias al guirigay que hay montado, que se avance, la verdad es que sería muy tranquilizador para quienes vivimos en la periferia sobre todo. Pero lo que pasa es que también Sánchez
es normal que haya aparecido con el vídeo. Era inesperado, pero es que nos esperábamos el intercambio de cartas. Es que le está interpelando directamente el estimado Pedro, el estimado Alberto, el voto cera. Han pasado muchas cosas. Entonces, si ahora pensamos la imagen que está ofreciendo Pedro Sánchez, al cual no habíamos visto prácticamente en toda la legislatura, en la última semana, que desde Silvia Incharrondo, creo yo, que cambió absolutamente todo, pero después con la pija y la kinky, ¿no? Este hombre que ofreció una imagen diferente, ahora mismo, si comparamos con la que dieron en el debate en el cara a cara, que era el nervioso y el que llegó a perder en algún momento los nervios, ¿no? Pedro Sánchez, se ha cambiado totalmente. Ahora el rol es Feijóo, el que está nerviosísimo, pretende dar estabilidad a un país porque su discurso es un partido de Estado, va a tranquilizar, y acabamos de decir que no sabemos quién está a las máquinas. O sea, realmente es esa imagen que ha proyectado hoy Pedro Sánchez, que además así ya no le pueden acusar que está de vacaciones sin hacer absolutamente nada, que es otra de las recriminaciones que se hacen constantemente, pues ha vuelto a dar un pasito y ofrecer una imagen que le conviene muchísimo, de dar, yo estoy tranquilo y voy a hacer las cosas con calma. Creo que era una buena jugada. Bueno, no lo ves. Yo creo que el Partido Popular, desde luego, tiene un problema, pero Pedro Sánchez también. Gordo. Es decir, bueno, que no va a ser fácil el camino, ¿no? Por supuesto. En fin, yo no sé, pero no sé si a alguien le gustaría estar, en fin, si quiere ser presidente del gobierno, vale, pero realmente yo un acuerdo con Puigdemont, y yo escucho a toda la gente que conoce la política catalana que bueno, en fin, que dice que Puigdemont es una persona perfectamente ingobernable en sí mismo, no se gobierna ni a sí mismo, es decir, que no sé, quiero verlo, quiero verlo, porque es verdad que Pedro Sánchez está, bueno, él tiene el ropaje del presidente del gobierno, todavía está en funciones, pero tiene esa magistratura, y desde luego eso, claro, pues eso le da también un carácter, ¿no? No es lo mismo que hablar desde fuera que desde su posición de poder ejecutivo todavía, aunque sean funciones. Y es verdad que eso puede resultar verosímil y puede resultar creíble, y efectivamente los números teóricamente le dan. A quien no le dan es a Feijóo, a él le dan. Pero quiero ver ese acuerdo, Quiero ver que Puigdemont se conforme con algo que quepa en la Constitución, con algo que quepa en la legalidad. Quiero ver que Junts aterrice como quiere que aterrice el PSOE, y Sumar que aterrice en la realidad. Esto quiero verlo. Yo creo que esto es muy difícil. Y fíjate, aunque aterrizara y pudiera apoyar la investidura, el gobierno que salga de ahí va a ser un gobierno todavía más complejo del que teníamos hasta ahora. Es verdad que Pedro Sánchez parece capaz de todo, ¿no? Probablemente en su supervivencia. No lo digo en plan peyorativo. Lo digo porque si alguien es capaz de eso, seguramente es Pedro Sánchez. Aún así todo, sobre el papel no es nada fácil, desde luego. Dejadme que avance, ya que se ha mencionado a Junts, vamos a añadir algún fleco más de este traje postelectoral. Y vamos a mirar a Cataluña, también a Euskadi. Empecemos por Cataluña. Por las cosas que se anda diciendo el independentismo estos días, alguna por carta, nos está quedando con esto de las cartas un poco vintage este proceso postelectoral. Pero bueno, está bien que se vuelvan a escribir cartas. La dirección de Esquerra ha enviado una de esas cartas, documento, como ustedes quieran, a Junts, para, en resumen, decirle que ojo con forzar una repetición electoral, que sería mala para todos. Algo parecido a lo que Artur Mas, en calidad de expresidente, le ha dicho a Carles Puigdemont en calidad de, ya veremos, el jefe de la negociación de Junts. Laura Pons. A la espera de que arranquen las negociaciones, de momento Junts per Catalunya mantiene perfil bajo, aunque hoy una voz pesada dentro del ala moderada de Junts, como es la del expresidente Artur Mas, se ha mostrado favorable a que los de Junqueras y Puigdemont sumen esfuerzos. Son declaraciones en Catalunya Radio. Exigente no vol dir intransigente. Exigente no quiere decir intransigente, son dos cosas diferentes. Se puede ser muy exigente sabiendo que no tienes que ser intransigente. No debes tener temor a una repetición de elecciones porque pierdes fuerza de negociación, pero tampoco debes tener la temeridad de ir, sea como sea, a unas nuevas elecciones.
Quien también ha movido ficha es la cúpula de los republicanos. A través de una carta abierta publicada en el diario Ara, han pedido a Junts sumar esfuerzos y avanzar juntos hacia la amnistía y la autodeterminación y también mejorar el día a día de los catalanes con el precio que ya fijó Esquerra: traspaso de cercanías, acabar con el déficit fiscal y seguir negociando. En definitiva, unir fuerzas para defender Cataluña, dicen, y también para evitar regalarle una segunda oportunidad a Vox en caso de repetición electoral. Bueno, Ángel, empiezo ahora por ti. Interesante ese documento de Esquerra. Interesante, también muy interesante, el pronunciamiento público de Artur Mas, su emplazamiento a Puigdemont a que se contenga un poco los ardores que pueda tener. Claro, o sea, la conclusión casi unánime de que Puigdemont ha quedado en una posición, digamos, estupenda, tiene también algunas sombras. Voy a decir una concretamente. La decisión que tiene en su mano es nada más y nada menos que la de forzar una repetición electoral que evite que se conforme un gobierno de coalición de los dos partidos políticos que más votados han sido en Cataluña, que han sido el PSC y Sumar. Esto es, desde el punto de vista político, una decisión difícil de tomar, incluso para Junts, incluso para Puigdemont, sobre todo cuando además a donde tú te asomas no sabes muy bien a dónde es. Es decir, no sabes a qué resultado te asomas para ti mismo, ni a qué situación asomas a tu tierra, a tu país, en caso de que haya un gobierno central finalmente y a la segunda tentativa por tu responsabilidad del PP y Vox. O sea, la decisión de Junts no es en absoluto fácil. Eso es la parte puramente política y casi diría que histórica, es decir, lo que tendrá que hablar más de uno pensándose a sí mismo como personaje político histórico, y sin duda Puigdemont tiene de sí mismo también en consideración esa dimensión, ¿no? Por el nivel de la aventura política que ha protagonizado, por así decirlo. Y la segunda es económica. Con el procés, yo diría que languideciente, es posible que también latente, no creo que esa energía esté muerta, pero evidentemente estará muy debilitada. De repente, estos resultados ofrecen claramente a Cataluña la posibilidad de tener una legislatura en la que, ejerciendo influencia política, porque tus votos van a ser muy necesarios, puedas conseguir mucho en el terreno, tú lo has dicho antes, Pedro, en el terreno de las competencias, del dinero, de la financiación. Es decir, la ocasión la pintan calva, ¿no? Yo creo que hay un sector también del nacionalismo más moderado en Cataluña que no querrá tirar por la borda una oportunidad de influir, de conseguir, de lograr, ¿no? Esto lo suelen tener más claro los nacionalistas vascos que los catalanes, sobre todo en la última década, ¿no? Pero quizá sea también una oportunidad para releer la situación en unos términos, digamos, más pragmáticos, más contantes y sonantes. Magda. Pues la verdad es que lo tiene dificilísimo Puigdemont, porque supongo que es consciente de que en las últimas elecciones han obtenido solamente un 11%, que a veces se nos olvida, y están próximas las elecciones catalanas. Todo el mundo tenía cierto temor a que pudieran llegar a ser incluso este año. Ya después de este resultado no las van a convocar porque sería un suicidio, pero a ver, no creo que agoten la legislatura hasta febrero de 2025. Entonces, tiene un problema porque están ganando las elecciones catalanas repetidamente. Ciudadanos las ganó, las ha ganado el PSC, aunque no hayan podido gobernar y haya habido gobiernos de coalición, y ahora ya Esquerra en solitario. Esquerra y Junts no han tenido ninguna buena relación, es obvio, o sea, acaban de salir del gobierno y ahí hay un problema, pero hay un sector que sí que está representado por Artur Mas, que cuando ya hablaba de lo de ser exigente pero no intransigente, pues no estaba teniendo el discurso de su maestro Jordi Pujol, y hay mucha gente que sigue añorando, los que eran convergentes y gente de orden, pues ese pragmatismo que ahora lo representa Esquerra Republicana. De hecho, ha habido trasvases, incluso de políticos, de consejeros, que tienen gente que estaba en Convergencia y que ahora tiene cargos con Esquerra Republicana. Esa gente no ha desaparecido, como no ha desaparecido el conflicto. Y a veces ofende incluso, ¿no? Es decir, se ha calmado, ha ido todo muy bien, ¿no? Siguen habiendo gente pendiente de juicio, no olvidan, no son esas cifras exageradas de los 4.200, pues sí que hay 700 personas que están esperando algún tipo de solución, y esa gente está muy dolida, con lo cual tendrán que, es una negociación muy, muy difícil, pero realmente la declaración de Abascal, cuando dijo lo que podía llegar a pasar en Cataluña, ese día metieron muchísimo la pata, y eso no se olvida. Eso en la calle se explica en buena medida el resultado. Claro. Absolutamente. Eso fue clave, el PP lo sabe. Eso fue clave para que los ciudadanos catalanes acudieran a las urnas a decir, mira, esto no lo queremos, ¿no? Bueno, yo quiero
hace 2 días el señor Puigdemont hay que escuchar a los protagonistas, ¿no? Porque más allá de que le aconsejen, le presionen, le chantajeen, le digan tal, él dijo, miren ustedes, yo estoy aquí hace 5 años, estoy viviendo fuera de mi país, me persigue la justicia, si vuelvo me van a encarcelar, han perseguido a mi familia, estoy aquí y tal. Dice, así que imagínense ustedes el efecto que me puede causar a mí que digan que si Junts no vota a Pedro Sánchez me caerá el mundo encima y vagaré como un alma en pena. Quiero decir que no estamos hablando de un político convencional, que esto lo subrayan mucho las personas que saben de qué va la política catalana. Porque, claro, si la decisión no dependiera de él, sería más fácil, ¿vale? Porque en Junts hay mucha gente que se ha manifestado, bueno, el señor Artur Mas hoy, pero bueno, hay otras personas que efectivamente están por la labor. El problema es que durante los últimos, desde que el señor Puigdemont está allí, es él el que ha tomado todas las decisiones, es él el que ha cortado las cabezas de las personas que no hacían lo que exactamente él quería que hicieran, empezando por la moción de censura cuando reventó al PDeCAT, la moción de censura el que ganó Pedro Sánchez, quiero decir que él no quería que votara a favor. Entonces yo, por eso digo que la dificultad está ahí, no es una dificultad política, porque Junts podría, es decir, claro, pensar que una repetición electoral todavía le va a ir peor, pues realmente hacer algo en contra de los intereses parecería una cosa un poco absurda y un poco tonta, ¿no? Pero es que lo que él dice es, me van a decir a mí que me van a perjudicar, ¿qué? Si yo aquí ya no tengo nada que perder, si ya estoy aquí. Y claro, nadie le puede prometer que va a volver. Nadie le puede prometer que va a volver a la calle a ser un ciudadano libre. Es que no se le puede prometer, Pedro Sánchez no le puede prometer eso, porque no depende de él, depende de los jueces, con lo cual la situación pues es muy compleja. Incluso la parte que decía Magda de las causas judiciales tiene su complejidad. O sea, de hecho el gobierno reformó la malversación y tal, y tampoco es que los jueces ni los fiscales hicieran exactamente lo que pretendía el gobierno con esa reforma, con lo cual es muy complejo el asunto judicial, es verdaderamente complejo. Y luego el otro sencillamente es que, o sea, o aceptan la única forma legal de una consulta, de verdad, es un nuevo estatuto. O aceptan un nuevo estatuto o no hay forma de encajar nada que tenga que ver con una consulta en la Constitución. Bueno, y miremos también al País Vasco, porque mencionaba antes esa entrevista a Andoni Ortúzar en El País. Dice hoy el presidente del PNV en esa entrevista que salen tocados de este último ciclo electoral, doble ciclo. Autonómicas, municipales en el caso de Euskadi y las generales. Bueno, al PNV no le ha ido bien, vive una fase, digamos, de ligera decadencia, si me permiten esa expresión, y enfrente tiene a Bildu en un ascenso constante, elección tras elección. Y eso, claro, pues está provocando algunos nervios. Nos vamos a ir hasta nuestra redacción en Euskadi. Isabel León, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro Gabón? El PNV claramente está sufriendo, ¿eh? La batalla de la expectativa ha costado cara porque sus cálculos internos han fallado, y si ya tras las municipales y forales hablaban de toque de atención, ahora hablan abiertamente de una situación preocupante. Preocupante pero no agónica, así lo trasladaba en un artículo en el diario Deia este fin de semana un miembro del EBB, Koldo Mediavilla, al hablar del viejo partido que ha devenido en un partido viejo que se tiene que seguir diagnosticando, pero que encontrará la manera de darle la vuelta. En la misma línea, el presidente del EBB, Andoni Ortúzar, en la celebración de los 128 años del partido, decía: como partido hemos vivido situaciones tan complejas como esta y en algunas mucho peores. Y de todas estas dificultades hemos salido con bien y fortalecidos. Y ahora también va a ser así. Que nadie dude de que el PNV sigue aquí de pie y con fuerza para seguir siendo el guía de este pueblo hacia su libertad. La arenga siempre, pero los mensajes que el partido, sus cargos van dejando cual migas de pan no van desprovistos de intención por aquello de seguir el camino. Hay que venirse arriba, pero hay que reconocer que no se ha acertado, y quizá una de las claves puede estar en la falta de escucha, sino atentos a lo que en la recepción de San Ignacio decía en los micrófonos de Radio Bilbao la diputada foral de Vizcaya, territorio, recordemos, de hegemonía gelchale, es Elizabeth Echanove. Que la escucha y la cercanía
si como políticos tenemos un objetivo, es solucionar los problemas que tiene la gente de la calle. Ese es nuestro leitmotiv y eso nos impulsa, y a eso nos tenemos que dedicar. Y para ello es fundamental partir de un diagnóstico en cada uno de los sectores que parta de una escucha, efectivamente, de la calle, de lo que pasa en la calle, estar muy al corriente de lo que pasa en la calle. En la calle con la gente. Claramente están detectando cosas y están ya mirando a junio. Es la fecha que manejamos ahora mismo para las autonómicas, siempre y cuando no haya repetición electoral. Ese es su escenario, que hasta qué punto esta autocrítica les puede hacer pensar, por ejemplo, en otro candidato que no sea Urkullu. Bueno, ellos dirán, aunque si seguimos la máxima ignaciana de en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, casi que podemos encontrar la respuesta. Bueno, una ronda, una ronda digo de análisis, no una ronda de chupitos, que he dicho así, parece que venga, que ponga una ronda, que nos vamos a la desconexión. No, digo una ronda de análisis a partir de la situación. Claro, la política, esta negociación, va a consistir precisamente en eso, en intentar que todos los intereses cruzados, y van a ser muchos, confluyan en un acuerdo posible. Y el PNV en esa negociación va a intentar también tener un caudal de logros que poder presentar ante su electorado para recuperar el terreno que está perdiendo. Esto es evidente y lo está perdiendo, y los datos de las últimas elecciones lo demuestran. Así que, bueno, Magda, cabría suponer que en la negociación que emprenderá con el Partido Socialista, teniendo en cuenta que no veo yo al PNV con la intención de descarrile la investidura, pero subirá un poquito más su apuesta, porque tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina y unos augurios que no son del todo buenos. Subirá la apuesta, pero tampoco presionará demasiado si espera que después le apoyen. Si le toca, aspira a tener algún tipo de apoyo en caso de que lo necesite para gobernar Euskadi. La verdad que tiene un problema. Todo el mundo tiene problema, ¿eh? Hoy solo repasamos, aquí nadie está tranquilo, pero tiene que ahora erigirse como yo siempre pido para la población vasca, y soy quien defiende solamente, me preocupan los vascos y las vascas, pero al mismo tiempo necesita no presionar demasiado para que le ayuden después. Bueno, pero Bildu también puede decirlo, ¿eh? En la negociación puede decirle, yo te ayudo, pero en el hipotético caso que yo gane las próximas elecciones en Euskadi, sí, facilita que yo gobierne, ¿no? Bueno, no lo sé. Por eso digo que el escenario es muy, muy complejo. Ángel, y luego Lucía. Hombre, el PNV tiene ahora mismo, digamos, un desafío por delante. El PNV lo está desafiando de forma creíble, lo cual está muy lejos de suponer, yo creo, una amenaza a la consistencia de ese partido, ¿no? Que ha demostrado profesionalidad, espacios diferenciados entre su dirección, su labor en Madrid, la lehendakaritza y su portavoz, que por cierto creo que ha hecho un papel más que digno durante toda la legislatura, y todos estaban reconocidos casi unánimemente como un gran portavoz parlamentario. Creo que le han arrancado cosas al gobierno. Simplemente, oye, que esto es como, pues los adversarios también juegan. Bildu yo creo que ha sabido hacer algo que es parte mérito suyo y parte de mérito de otros. No olvidemos que en 2015, hace ya tiempo, pero no hace tanto, hubo unas generales en las que Podemos fue partido más votado. Allá había una energía, ¿vale? Eran unas generales, no unas autonómicas, pero allá había una energía. Bildu ha rehecho su lenguaje. Bildu ya no está todo el santo día hablando de independencia. Bildu ahora habla mucho de república, habla mucho de izquierda, habla mucho de feminismo, Bildu ha renovado muchísimo todo su repertorio político. Además ha elegido muy claramente una línea de apoyo al gobierno. Durante esta campaña se ha visto claramente un tono muy diferente al que empleaba Esquerra. La mayoría de sus mensajes eran dirigidos de manera muy crítica contra el PSOE, especialmente contra Sumar. Bildu ha jugado a otra cosa. Está claro que en el País Vasco eso ha calado. Digamos que ahora mismo el PNV tiene, vamos a decir, un adversario a su altura. No sé si en grado de implantación lo tendrá, porque el PNV es mucho PNV, pero tiene una amenaza creíble. Pero son dos partidos sólidos, no es que uno se esté viniendo abajo a costa del otro, ¿no? Lucía. Pues decía Magda que todos tienen problemas. Con el tiempo se verá que el resultado de las elecciones que acabamos de celebrar complica muchísimo a los partidos tomar decisiones de estrategia política, porque la volatilidad del voto en este momento, imaginaros, hace 2 meses estábamos en un ambiente completamente distinto, ¿no? Parecía que la izquierda estaba en retroceso y que el poder municipal y autonómico iba a hacer que el Partido Popular fuese el partido hegemónico. Es el mayoritario, pero entonces y además no es fácil para los partidos saber cómo hacer. O sea, imaginaros, por ejemplo, cómo sería la próxima campaña si hay elecciones que se repiten. Es decir, es que imaginaros cómo sería. Es decir, yo lo dejo esto. Ya,
Pero, saca los chupitos. Bueno, vamos a lo que voy es que es tan difícil el momento que es incluso inimaginable las estrategias que cada partido pudiera tener en este momento después de todo lo que ha pasado en estas elecciones. A eso me refería, ¿no? Y el PNV, evidentemente, yo no sé si es excesivo, ¿no? Cómo se están, digamos, castigando, ¿no? Castigando ellos mismos, castigando, flagelándose, ¿no? No sé si hay tanto motivo como para flagelarse tanto, tampoco es que haya... Igual allí lo ven. Claro, sí, bueno, pero que desde fuera, a mí me sorprende que realmente, porque es como si estuvieran, la profecía te cumplía, vamos a perder, igual así, en fin, acaban perdiendo. Y luego hay otra lección clara de todos los socios, acuerdos que han llegado de los partidos con el gobierno de coalición. El único que ha sacado tajada es Bildu. El único, porque Coalición Canaria no, la España, los Teruel existe y todo esto han desaparecido, el RC, en fin, no os digo lo que le ha pasado, y el PNV igual, o sea, que los socios del gobierno no han, en fin, y ahora les están pidiendo que hagan otra vez otro gobierno, otro igual, o sea que no, la situación política en este momento en este país es muy complicada, y es complicada para los partidos y para nosotros mismos, que estamos, ¿no? Para los que tenemos que hablar de esto también. Claro. Te diré una cosa, Ángel, si se repiten las elecciones, y ante esta hipótesis que decía Lucía de cómo será la campaña electoral, la ronda de chupitos se queda corta, de copazos por lo menos. Pues no es que esté yo haciendo una apología del alcoholismo, en fin, de copazos sin alcohol si hace falta, de cócteles sin alcohol. Que es lunes. Y hay que sobrellevar la semana. Hora 25. Pedro Blanco. Las 11:03, las 10:03 en Canarias. Les recuerdo que con Lucía Méndez, Magda Bandera y Ángel Munarriz estamos analizando la actualidad de este lunes, y hoy tenemos material para abrir el observatorio. Extrema atención. El Observatorio Ultra de Hora 25. Bueno, esta sintonía nos lleva a una nueva edición de nuestro Observatorio Ultra. Es ya la quinta en esta edición de verano. Y a partir de hoy con Javier Bañuelos. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, ¿cómo estás? Murcia es nuestro primer destino, el escenario Molina de Segura. Este es el momento en el que hoy la policía local ha intentado desalojar del pleno de ese ayuntamiento que gobierna PP y Vox a una decisión de eliminar la Concejalía de Igualdad. Ha ocurrido durante la celebración de un pleno en el que se debatía precisamente, Pedro, una moción del Partido Socialista para recuperar esa Concejalía de Igualdad liquidada por PP y por Vox. Durante el pleno, varias mujeres feministas con un pañuelo morado atado al cuello con el lema "Ni una muerte más" han leído un manifiesto que no ha gustado nada a la nueva concejala de familia de Vox, que ha pedido la intervención policial para expulsarla. Bueno, decidieron no echar al final, pero la policía solo la identificó, pero el alcalde del PP Molina es su objetivo tumbar esa propuesta de los socialistas, que son, por cierto, la primera fuerza en este municipio, aunque no consiguieron la mayoría para gobernar. Donde sí gobierna el PP sin la ayuda de Vox es en Ribadesella, en Asturias. Allí la extrema derecha no ha necesitado presionar al Partido Popular para que elimine la Concejalía de Igualdad. El PP ha decidido dar ese paso sin que se lo pida el partido de Abascal. El PP ha plagiado una de las exigencias estrella de Vox, una decisión que ha provocado que esta misma tarde varios colectivos de mujeres se hayan concentrado precisamente frente al Ayuntamiento de Ribadesella. Una de esas organizaciones es el colectivo feminista Mujeres Rurales de Oriente. Carmen Codesal es su portavoz. Tiene que haber un cambio total de declaraciones, de retractarse, hacer ver a este equipo de gobierno la importancia que tiene y la necesidad de esta concejalía. O sea, a partir de mañana tiene que haber una concejalía de igualdad. A partir de mañana tienes que decir que lo que estabas comentando es una barbaridad, que digas que no existe la violencia de género y que el Ministerio de Igualdad no sirvió nada más que para soltar criminales. Bueno, ¿no? pero porque eso fue lo que dijo hace solo unas semanas el alcalde de Ribadesella, el popular Paulo García, que reconoce que ni siquiera conoce el número de mujeres maltratadas que hay en su municipio. Lo que sí que tiene claro es que la violencia de género no existe. A ver, el que asesina es un asesino. Yo creo que no es nada, no tiene nada que ver con los géneros. Yo creo que desde ese punto de vista, esa concejalía de asuntos sociales que tenga un apartado de igualdad, pues yo creo que está pues más que cubierto.
Bueno, las víctimas de la violencia machista han sido recordadas hoy en varios municipios, entre ellos Talavera de la Reina, en Toledo, con polémica, también en este caso con el sello de Vox. Sí, porque Vox ha aceptado posar junto a una pancarta donde se condenaba la violencia machista, algo insólito. El problema ha llegado después, cuando una de sus concejalas ha salido el decálogo negacionista de la violencia de género firmado por Vox, discurso que ha indignado a los colectivos feministas que estaban presentes en esa concentración. Nosotros estamos en contra de la violencia. Entonces, como estamos en contra de esa igualdad que ellas han gritado, igualdad, la igualdad es estar en contra de todo tipo de violencia. Eso es igualdad. La señora Blázquez dijo que estaba en contra de la violencia de género y hoy nos encontramos con un mitin que nos ha dado contra la violencia intrafamiliar. Bueno, ya saben que en Vox creen que toda institución que lucha por defender los derechos de la mujer es una especie de chiringuito. Bueno, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, Vox ha decidido dejar vacía la silla, la que le corresponde a Vox, en el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres y contra la LGTBI-fobia. Renuncian a participar porque la única función de esos observatorios, según Vox, es ser una mera propaganda de las ideologías que tratan de dividir a los ciudadanos en función de su sexo o su orientación sexual. Vox remata su negacionismo preguntándose por qué contra otros tipos de violencia no hay observatorios como estos. Con 31 mujeres asesinadas en lo que va de año, Vox en su comunicado lamenta que solo se visibiliza con esos observatorios de violencia que afecta a las víctimas elegidas por la izquierda, que son, dicen Pedro, las mujeres y las personas LGTBI. La cultura es otro de los frentes que continúa también en el punto de mira de la extrema derecha. Vaya lío, vaya guirigay que tiene montado en Gijón. Allí, Foro Asturias, que gobierna con Vox, ha tenido que esquivar una nueva polémica cultural protagonizada por la ultraderecha. Sí, hay mucho lío, Pedro, porque Vox tiene la Concejalía de Festejos y preside la empresa municipal que contrata espectáculos públicos, y este fin de semana vetó en una entrevista al artista Rodrigo Cuevas por defender la cooficialidad del castellano y el asturiano, llegando incluso a amenazar con no contratarle mientras gobierne. Bueno, al final han tenido que recular. Vamos a Gijón, informa Paloma Llanos. Las primeras declaraciones polémicas las hacía la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, de Vox, Sara Álvarez Rouco. Hace un mes, Rouco aseguraba que se evitaría contratar espectáculos de artistas que defendiesen la oficialidad del asturiano al considerarlos mensajes de ideologías de izquierdas. En ese momento, la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, de Foro, se veía obligada a publicar una carta de compromiso con la contratación de dichos espectáculos y desdecía así a una concejala de su equipo de gobierno. La última ha sido hace algunas horas. En una reciente entrevista, el otro concejal de la ultraderecha, Oliver Suárez, apuntaba que Rodrigo Cuevas, firme defensor de la oficialidad, podrá hacer conciertos en Gijón pero no contratados por el consistorio. Quien es el máximo responsable de la empresa municipal que gestiona los festejos, aseguraba que Vox no está a favor de cualquier plataforma de índole ideológico. Y otra vez más, desde Foro Asturias han negado cualquier veto. A preguntas de Ser Gijón, desde el partido regionalista que ostenta la alcaldía de la ciudad, han respondido que ya se contrató en numerosas ocasiones a Rodrigo Cuevas y que no ven problema en que siga siendo así. Terminan su respuesta añadiendo: Gijón es una ciudad abierta en la que no se discrimina a ningún artista. Unos dicen una cosa, los otros defienden otra, y mientras los artistas asturianos, entre ellos Cuevas, han promovido una iniciativa que irá al Pleno Municipal de mañana martes para blindar la ciudad frente a la censura. Pues imagínense así 4 años, con los dimes de unos y los diretes de otros. Gracias, Javier. A ti, un abrazo. Añado algo más y cedo ya la palabra a nuestros analistas en los 10 minutos que nos quedan todavía por delante. Lo he mencionado al empezar este Hora 25 a las 10. Lidia Cacho es una periodista mexicana reconocida mundialmente por su trabajo, por su valentía en la denuncia de la violencia ejercida contra los periodistas en su país, la amenaza, la censura, la persecución. Descubrió una red de pederastas, lo contó. Bueno, toda esa experiencia vital suya se transformó en una obra de teatro que se llama La infamia. Ha sido reconocida por la crítica, ha recibido premios Max. Estaba programada en Toledo, en el Teatro de Toledo Municipal, para el mes de diciembre. El equipo de gobierno, ahora es de PP y de Vox, la programó el anterior equipo de gobierno del PSOE, el de ahora ha decidido eliminarla. Alegan motivos económicos, que los 9.000 euros que cuesta la obra lo quieren dedicar a otra cosa. Lidia Cacho nos lo ha contado esta tarde en La Ventana. Sí, estamos hoy precisamente estamos en shock. Hoy hablé con José Martret, el director de la obra teatral, porque bueno, pues
francamente me movió emocionalmente, porque realmente toda la persecución que los miembros de las mafias y del Estado mexicano corrupto hicieron en mi contra estaba relacionado con la censura de mi trabajo periodístico, y es la primera vez en España que nos censuran, y además, bueno, pues justamente el nuevo gobierno de Pepe Vox que entró en Toledo, que eliminó por completo el área de igualdad. Inmediatamente preguntó qué obras de teatro estaban cerradas, dijeron que La Infamia, preguntaron la temática y la cancelaron. Esta es la primera vez que me censuran en España tan abiertamente. ¿Y te han dado algún tipo de explicación por ello o ni siquiera? Pues no, ninguno. Ellos dicen que es un asunto presupuestario, lo cual resulta ridículo porque es una obra que es un monólogo, es bastante barata comparada con otras obras que sí que se mantienen y con otros proyectos culturales. Entonces, pues hay algo ahí interesante para investigar, que seguramente que lo investigaremos. Sí, supongo que no imaginabas que llegara a España, estar 2 años además girando con tu obra y que de repente... bueno, llegue esta gente a las instituciones y la cancelen, ¿no? No, francamente, bueno, después de que han comenzado ya a censurar libros y obras teatrales en los últimos meses, y que en los medios esto ha estado, digamos, se ha hecho patente, justamente pensé qué curioso cómo elegirán qué obras de teatro y qué libros censurar. Y bueno, pues ahí está, eligieron una obra de teatro que denuncia las violaciones a los derechos humanos, la pederastia y la tortura y la persecución de periodistas, y me pregunto por qué eligieron ese tema, ¿no?, para censurarlo. Bueno, de la obra La Infamia ya hemos hablado algo antes, pero retomando un poco el contenido central del observatorio de hoy, Magda, empiezo ahora por ti, esta batalla que a veces en lo simbólico y otras en lo ejecutivo, en lo práctico, tiene Vox desde luego, y en algunos ayuntamientos, bueno, pues con la permeabilidad del Partido Popular de retirar, por ejemplo, el nombre de igualdad de todas las concejalías, y en los casos más extremos de intentar acabar con todas las políticas que avanzan precisamente en ese ámbito. Es que primero se empieza con la simbología, y luego eso se va materializando. No desaparece un derecho de un día para el otro normalmente, sino que vas creando una serie de unos pasos intermedios. Otro día Daniel Bernabé, aquí contigo, pues lo explicaban, ¿no? No era solamente lo que había pasado en Andalucía, luego se tradujo en que vas cerrando oficinas o centros de acogida a mujeres o a inmigrantes, y eso realmente sí que son ya cuestiones materiales, y estás provocando muchísimo daño. Yo de verdad es que este tema me indigna porque hoy, lo explicabais antes también, ¿no?, se tiene que reunir de nuevo el Ministerio de Igualdad, porque cuando mañana, hay más... Sí. Se tienen que reunir mañana, porque hemos tenido otra vez un pico de asesinatos de mujeres, además muy jóvenes, las últimas, de una manera muy impactante. Tenemos un problema gravísimo con la violencia de género, entonces que volvamos a este retroceso. No sé, no se puede entender. Y aquí sí que de verdad, o sea, si se quiere desmarcar el PP, que lo acaba de decir en Ribadesella, esa burrada, ese hombre lo tendrían que estar expulsando del partido ahora mismo, por cosas mucho menores, a veces por un tuit se ha expulsado a una persona. Tú no puedes decir esa aberración. Eso no es que fuera un consenso, es que estamos hablando de derechos humanos, estamos negando una violencia que ha costado muchísimo ponerle nombre, que desde que se contabilizan las mujeres asesinadas desde 2003 van 1.216 con la de hoy. Este retroceso es inadmisible. Y si desaparece la igualdad realmente, pues luego decimos, ¿por qué los jóvenes ahora vuelven a ser más machistas? Es que no ven el problema, porque no lo hay. Dicen que la igualdad está conseguida, ya no necesitamos nada, no necesitamos fondos. Es gravísimo. Lucía y luego Ángel. Bueno, yo coincido totalmente que cuando hay un repunte claro, y aunque no lo hubiera, pero bueno, cuando hay un repunte claro de los asesinatos de mujeres, algunos de ellos tan horribles, tan dramáticos, que han sucedido delante de sus hijos. Es decir, cuando esto está pasando, un partido político sencillamente no puede negar esta realidad. O sea, es intolerable, realmente es que es intolerable que lo niegue. Es verdad que hay una interpretación, es decir, yo creo que el partido Vox está haciendo daño a sí mismo con esto, lo creo de verdad, porque en estas elecciones ha dejado 19 diputados por el camino y lo que es más relevante, en los sitios donde gobierna, donde tiene competencias de gobierno, que tampoco que sean
en la práctica no son muy... Acordaros de esto del protocolo del latido fetal, que al final se quedó en nada. Es decir, que tampoco es que ellos estén muy duchos en el asunto de manejar la administración o de tomar o de plantear cuestiones, pero en Castilla y León han perdido 5 de los 6 diputados que tenía. Es que en Extremadura han perdido también diputados y en Valencia han retrocedido. Es decir, allí donde ellos, digamos, llevan una iniciativa política concreta en la cual en su línea política la obsesión esta de la violencia de género es una obsesión enfermiza que no les conduce a nada, es que les conduce a perder votos. Es decir, encima de hacer algo intolerable es que además les viene mal. Es decir, no se puede, es decir, en este país hay unos cuantos consensos básicos. Quien se salga de ellos, pues sencillamente irá perdiendo votos, que es lo que le ha pasado exactamente al partido Vox, mucho más en los sitios donde ha gobernado, que se ha visto claramente cuáles son sus prioridades. Y las prioridades de Vox son el activismo político y el activismo de la guerra cultural en relación con la violencia de género, en relación con la inmigración. En Castilla y León andan a líos con el calendario de los santos. Sí, con el 25 de julio. Claro, es que son unas cosas que la gente, supongo, de la calle normal dice, oye, mira, verás que es que no estamos para estas tonterías. Y de hecho, es que Castilla y León han perdido a 5 de los 6 que tenían, o sea que es obvio que se están perjudicando ellos mismos. Ángel. Qué curiosa la disyuntiva esta entre igualdad y familia, ¿no? Es increíble que además, porque es una confesión, es decir, la familia, España es un estado del bienestar cortito, de tipo familista, es decir, hay muchas funciones propias de los servicios públicos que acaban desempeñando las familias. Esto no es bueno, a pesar de que se exalta, porque se exalta la figura de la familia. Por ejemplo, en tiempo de crisis, ¿quién no ha escuchado esto, no? En la crisis nos salvaron las familias, ¿no? La pensión del abuelo, bueno, pero eso no debería pasar, ¿no? Cuando al concepto de igualdad, que es un concepto que evidentemente implica una mucha mayor participación de lo público para igualar, ¿no?, se le opone la familia. Ya sé que cuando hablamos de igualdad de familia normalmente nos vamos al terreno, pensamos más bien en un concepto de enfrentamiento cultural, ¿no? Pero me lo llevo a lo social y lo económico, porque ahí también creo yo que hay chicha y mucho sustrato económico, frente a una idea de igualdad, sustituirlo por una idea de familia, cuando la familia es un entorno desigual por antonomasia, es decir, no hay nada más desigual que la familia. Es decir, cuando se habla de igualdad se trata de compensar las desigualdades de origen en el ámbito de, por ejemplo, la educación o el ámbito de los impuestos o en las herencias. Daos cuenta siempre que en vez del cartel de sí a la familia, por detrás es no al impuesto de sucesiones. Por eso digo, Vox se siente siempre muy tentado de dar todas las batallas terminológicas y a veces puede parecer ridículo o puede parecer poco provechoso, pero ha visto cómo se hace, ¿verdad?, que copian y a veces malamente y torpemente las cosas que han funcionado en Estados Unidos, pero tienen esa idea, no pueden dejar desierta la batalla de la cuestión de género, pero no porque sea solo palabras, sino porque realmente ellos no quieren aceptar que, digamos, que ese tipo de violencia se cuelga sobre una superestructura de tipo cultural y social, que es el machismo, porque rechazan eso políticamente. Entonces, claro, parece que... Pero no son un think tank, Ángel, son un partido político que tiene que hacer política. Pero ya están una fundación o una... Pero están rodeaditos de gente que repite a coro ya lo que dicen. Bueno, a veces lo he dicho a Abascal alguna vez, lo nuestro es a largo plazo, hemos conseguido que ya se digan cosas que hace tiempo no se decían. Yo creo que ellos están en una batalla de esas características, están peleando por alguna. No están perdiendo, porque han impregnado al PP. Ribadesella es el PP. Es que hablamos mucho de Vox, pero ha conseguido que eso lo integren. Cuando Moreno Bonilla se conforma y acepta cambiar violencia de género por violencia intrafamiliar, es el PP. Entonces, está de acuerdo en lo que decías el otro día, Lucía, dejemos el Vox, porque Vox no va a gobernar, esperemos. No. Pero el PP sí, y el PP lo ha asumido, y ese es el peligro tan grande que tenemos. Lo ha asumido, digamos, está gobernando. Para los gobiernos. Un ejemplo. No creo que lo haya asumido como programa, o sea, no lo creo. Para lo peor, para gobernar, para condicionar la vida de quienes gobiernan. Ya, lo que pasa es que es verdad que el partido Vox tiene unas limitadas funciones en los gobiernos, es decir, realmente la guerra cultural se les da de miedo y es a lo que se dedican, pero desde el punto de vista de las competencias concretas y de las leyes concretas y de tal, es muy difícil que ellos vayan a cambiar ninguna ley importante. Todo su tiempo, cuando apareció el Tea Party, aquello parecía lo más ridículo que podía haber,
y han convertido al partido ahora al Lincoln en el despojo inservible que es hoy, a base de dividir. No compararía a Estados Unidos con España. Bueno, mirad, que voy a añadir una cosa, que es que además ya casi estamos fuera de tiempo, que lo vi antes en la cuenta de Twitter del diario.es, dice, esta es una noticia, Vox vota en el Ayuntamiento de Polanco, que está en Cantabria, en contra de ser ciudad amiga de la infancia de UNICEF. ¿Y cómo lo argumentan? Dice Vox, de Polanco, Cantabria. Es una vergüenza que se pretendan implantar proyectos ideológicos globalistas a nuestros niños. Yo cuando veo estas cosas me pregunto, ¿pero es que hay tanto cafre o simplemente repiten como loritos lo que han oído los mayores? Han salido ahora. Sí, ya. Bueno, Lucía, Ángel, Magda, muchas gracias. Ven para acá, Yago de Vega. Deja el móvil, ¿qué estás haciendo? Siéntate aquí. Bueno, gracias a los tres. Venga, hasta la semana. Despedidos, decida hasta mañana. Estoy cerrando, protagonistas. Buenas vacaciones, Lucía, que creo que te vas a descansar unos días. Muchas gracias. Espero que os vaya muy bien este mes. Bueno, sí, tú pon la radio de vez en cuando. No toda la noche, pero de vez en cuando. Seguro, no podías desconectar en este ambiente político. ¿Quién puede desconectar? Está como para desconectar. Bueno, Yago. Estamos cerrando, protagonistas, esta última Te has dejado la puerta abierta hablando de cerrar. Vaya 5 minutos. Vaya entrada que estás haciendo. Madre mía. Bueno, venga, ¿qué hay a las 12? Con que sea buena la salida nos vale. Vamos a hablar de la selección femenina de fútbol. Hoy ha perdido en el último partido de la fase de grupos. Además ha sido una derrota dura, 4-0 contra Japón. Sí. Así que pasamos como segundas de grupo para el cruce de octavos de final. Nos vamos a medir a Suiza. Toca madrugar o trasnochar, depende cómo lo vea cada uno. El partido es el próximo sábado a las 7 de la mañana, casi madrugar, ¿no? Sí. Y luego también vamos a hablar del mercado de fichajes. A las 12 de la noche es la hora clave. A esa hora la ficha de Dembélé, o mejor dicho, la cláusula pasa de 50 a 100 millones de euros. El Paris Saint-Germain está negociando con el Barça. Incluso el Barça le ha dicho a Dembélé, no te preocupes, te doy 5 días para que puedas negociar con el Paris Saint-Germain y una vez que lleguéis a un acuerdo, me planteáis una oferta y veremos si la acepto o no la acepto. Y también se cumple a las 12 de la noche la cláusula, esa prima que tiene de fidelidad Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, por el que se va a embolsar solo por no haberse ido del Paris Saint-Germain hasta el 31 de julio 40 millones de euros. A partir del 1 de agosto ya podría negociar con quien quiera porque esa prima ya la tiene en el bolsillo. Bueno, pues te escuchamos con mucho gusto. Yo quiero hacer un contrato de esos aquí, a ver si un día lo la mitad de ese contrato. La mitad, vale. De hecho, la mitad de la mitad para ti y la mitad para mí. Hecho. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, vamos a poner las dos cosas que nos quedan. La línea 25 y luego una cancioncilla para ir acabando. La línea 25. Idafe Martín. Estimado Pedro, tengo que gobernar yo, porque si gobiernas tú vas a paralizar a la sociedad, dañar gravemente la cohesión territorial y llevar al límite a nuestro sistema constitucional. Y tengo que gobernar para acabar con todas esas leyes raras que hiciste con tus amigos indeseables, bildutarras y separatistas, y que molestan tanto a la gente de bien como a mi amigo Santiago. No tengo diputados suficientes, así que más te vale que los tuyos se abstengan para poder borrar lo que tú hiciste. ¿Nos vemos esta semana para hablarlo o me enfado y no respiro? Mira lo que dicen en The Objective, que esta carta solo busca el beneficio de la estabilidad. Aunque en el debate, uno de esos digitales de la fachosfera, dicen que la carta es un poco ingenua, pero yo no les hago caso porque sé que en el fondo tienes corazoncito. Déjame gobernar a mí un rato, hombre, que tú ya llevas 5 años, ¿qué te cuesta? No seas egoísta, Pedro, yo también quiero ir en el Falcon, como si fuera Top Gun. Firmado Alberto, que te tienen sus pensamientos para que vuelvas a la recta vía. Estimado Alberto, estoy de vacaciones al sol de Lanzarote, no veas el morenazo. Las viejas con mojo y papas arrugadas están buenísimas, y aquí hacen un café que llaman barraquito, que está brutal. Leí tu carta. Si no tienes amigos es culpa tuya por juntarte con Santiago, que es un pelma que nadie aguanta. Leyendo prensa veo que el diario dice que tu carta llega tras meses de ataques al sanchismo. En El Mundo dicen que desprecio tu oferta, que hiciste bien en tomar la iniciativa y que yo me retrato apostando por una coalición disolvente. En The Objective que tienes 4 planes, alguno tan loco como dejarme gobernar para después montarme una moción de censura con Vox y el PNV. La imaginación humana es extraordinaria, amigo Alberto. ABC dice que tú tomaste la iniciativa y yo frustré el diálogo. Parece que les gustaba más el PSOE de Felipe, el mismo al que atizaban todos los días. Son entrañables. Firmado Pedro, que te quiere mucho. Postdata. Cuando vuelva y tenga un rato te llamo. De paso vete leyendo lo que dice la Constitución sobre la formación de gobierno. Everybody's got their shit. Who's got the guts to say what they does? Who's got the guts to say? Everybody's on
la música para ir terminando, que otros pongan la belleza, y 3 preguntas para rumiar esta noche con la almohada. Si había prisa por votar, ¿habrá prisa por formar un nuevo gobierno? ¿Quién le está aconsejando a Feijóo? ¿Y volverá a demostrarse que la política también es pedir el voto para después ocultar a los ciudadanos lo que se negocia con ese voto? Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.